Hola, bienvenidos al canal Finanzas para Humanos. En el día de hoy, el primer vídeo, y hoy en solo 10 minutos vais a ser capaces de entender perfectamente qué es un balance, qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio neto y todas las masas patrimoniales que lo componen. Vamos a por ello. Bueno, como futuros emprendedores, lo que vamos a hacer es montar nuestra primera empresa. Entonces, ¿en qué vamos a invertir? Pues se nos ha ocurrido que vamos a montar una zapatería. Entonces, lo primero que tendremos que tener es un local. Bueno, tenemos algunos fondos y hemos decidido, oye, pues vamos a comprar un local en una zona que no es muy cara porque estamos empezando y ya de esa manera tendremos una exposición para vender directamente nuestros zapatos. También hemos pensado que probablemente necesitemos una furgoneta para hacer repartos, para ir a recoger mercancía a los mayoristas. Pues bien, compraremos una furgoneta. También es posible que necesitemos un ordenador porque tendremos que hacer facturas, tendremos que registrar pedidos, nos compraremos nuestro ordenador. Obviamente vamos a necesitar zapatos, tenemos que comprar mercancías también. Y también deberíamos de tener algo en la caja para cuando vengan los primeros clientes y no nos vayan a pagar con tarjeta y paguen en efectivo, tener cambios para atender pequeños gastitos. Bueno, pues ya tenemos claro en qué vamos a invertir. Ahora la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a financiar? Bueno, pues lo primero es, tendremos que poner dinero de nuestro bolsillo, porque algo de pasta tendremos que soltar, porque si no difícilmente voy a poder empezar mi emprendimiento con mi tienda de zapatos. Tendré que pedir probablemente un préstamo para atender la compra, pues tanto a lo mejor del ordenador, de la furgoneta, o puedo hacer un renting, un leasing, ya veremos todos esos conceptos más adelante. Pero también tendré que comprar el local. Y otra opción que tengo es a estos proveedores que vengan a suministrarme, decirle, mira, te voy a pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días. Eso ya es una financiación. Pues bien, ya tenemos dos partes muy claras, es en qué invierto y cómo lo financio. En qué invierto lo vamos a colocar a la izquierda y cómo lo financio a la derecha. Pues por arte de magia, automáticamente, esto de en qué invierto lo he convertido en una cosa que se llama activo no corriente y otra partida, otra masa que se llama activo corriente. Y esto finalmente es lo que llamamos activo. No es otra cosa, es en lo que invierto. Mientras que lo que financio se dividirá en tres grandes masas patrimoniales. Una, que son los fondos propios, ese dinero que he puesto yo, esa imagen de la carterita. Pasivo no corriente, que será mi deuda a largo plazo, esa hipoteca. Y pasivo corriente, pues lo que le debo a los proveedores. Pues esto es lo que llamamos pasivo y neto patrimonial. Neto patrimonial, patrimonio neto, equity, todo son los fondos propios. Se llama de la misma manera. Pues ya de esa manera tenemos nuestro primer balance. Así de simple. Este activo lo vamos a ordenar de menor a mayor disponibilidad. Ahora vamos a ver cómo. Pues dentro de la parte de activo no corriente tendremos nuestro local y también nuestra furgoneta. Dentro del activo corriente tendremos nuestra existencia, esas mercancías que le hemos comprado a proveedores y la caja. Mientras que el pasivo lo vamos a ordenar de menor a mayor exigibilidad. Dentro de la masa patrimonial de los fondos propios lo que tendremos será el dinero que hemos puesto nosotros de nuestro bolsillo. Dentro del pasivo no corriente, esas deudas a largo plazo como la hipoteca que hemos pedido. Y dentro del pasivo corriente tendremos la deuda con proveedores. Ojo, así es como se ordenan los balances en España. En algunos países latinoamericanos y también en Estados Unidos se ordenan justo al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Veréis los balances ordenados justo al revés. Pues bien, con el pasivo no corriente parece razonable que financiemos el activo no corriente y con el pasivo corriente parece razonable que financiemos el activo corriente. Y con los fondos propios podremos estar financiando parte del activo no corriente como parte del activo corriente. Esto, que parece algo tan evidente, no lo es. De hecho, hay muchas empresas que cometen el error de financiar de manera cruzada, es decir, pueden estar financiando con el pasivo no corriente activo corriente, que es un gravísimo error. Es decir,
Financiar a largo plazo inversiones a corto plazo. Os voy a poner un ejemplo que no se os va a olvidar nunca. ¿Tendría algún sentido que si yo voy al supermercado a hacer la compra mensual, cuando llego a caja, el cajero o la cajera me indiquen, señor, puede usted financiar de manera aplazada? Y que yo le diga, bueno, póngamela a 15 años. O de otra manera, ¿tendría sentido que yo fuera a comprarme una vivienda de 300.000 euros, 300.000 dólares, y cuando voy a pagarla, me diga el vendedor, ¿puede usted financiarla? Y diga yo, póngamela en 3 meses. No tiene ninguna lógica. Pues es la misma lógica que hay que aplicar a los negocios. Las inversiones a largo plazo se tienen que financiar con deuda a largo plazo, pasivo no corriente, y las inversiones a corto plazo se tienen que financiar con deuda a corto plazo. Bien, este activo corriente a su vez lo podemos dividir en 3 subpartes. Existencia, realizable y disponible. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Las existencias, estas son estas compras de mercadería que hemos comprado para luego venderlas y que permanecen en nuestro almacén, en nuestro inventario o incluso en nuestra exposición. Una vez que las hemos vendido, se convierten en realizables, pasan a la cuenta de cliente y hasta que el cliente no nos pague, permanecerán ahí. Y una vez que el cliente satisface su deuda con nosotros, pasa a disponible y ya lo tenemos en tesorería. A su vez también, los fondos propios los puedo dividir en 2 partes también principales. Capital, que es el dinero inicial que puse, y luego reservas o beneficios no distribuidos que se van acumulando dentro de ese patrimonio neto a lo largo de los años, en tanto en cuanto no distribuya a los accionistas ese dinero que han puesto. Pues bien, parecería razonable pensar que la situación de equilibrio ideal es esta, en la cual tanto el activo corriente como el pasivo corriente son del mismo tamaño. Sin embargo, esta no es una situación deseable. Es conveniente que el pasivo corriente sea menor que el activo corriente. Y esta diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente hace surgir un concepto que veremos mucho más detalladamente más adelante en la parte de análisis por ratios, que es el fondo de maniobra. Seguramente los que hayáis estudiado algo de contabilidad os han puesto el típico ejemplo de un supermercado. Un supermercado no necesita tener un fondo de maniobra grande porque cobra el contado, siempre convierte todo en caja muy pronto, pero paga a sus proveedores seguramente a 60 o 90 días. Ya iremos desgranando eso más lentamente. A modo de resumen, para que os quedéis claro con el concepto de lo que es el balance. A la izquierda tenemos el activo, que es en lo que invierto. A la derecha, pasivo y patrimonio neto, que es cómo lo financio. Al final tenemos 5 grandes masas patrimoniales. A la izquierda, dentro del activo, tendremos activo corriente y activo no corriente. Y a la derecha, dentro del pasivo y patrimonio neto, tendremos esos fondos propios o patrimonio neto, más pasivo no corriente y pasivo corriente. Y hay una ecuación básica, que es que el activo es igual que el pasivo más esos fondos propios o patrimonio neto. O dicho de otra manera, el activo menos el pasivo es igual a nuestros fondos propios o patrimonio neto. Bueno, y hasta aquí llega el primer vídeo hablando del balance de situación. Espero que haya sido bastante comprensible y que cada vez que veáis un balance tengáis clarísimo lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. El próximo vídeo será hablando de la cuenta de pérdidas y ganancias. Si te ha gustado, suscríbete y dale un like. Nos vemos pronto. Gracias.